Ave María Purísima, sin pecado concebido. Muy buenos días, queridas familias, queridos hermanos en Cristo. Estamos de nuevo con ustedes para celebrar la vida, celebrar la fiesta del Señor, que es el domingo, compartiendo su palabra, la reflexión del texto que corresponde siempre para el domingo, pero antes siempre hacemos un repaso de lo que pasó el domingo anterior, pero que Jesús le esté bendiciendo, abrazándole a ustedes por las aflicciones, las tribulaciones, les conceda la serenidad y la paz, para que puedan así disfrutar y vivir la plenitud de la fe, del bautismo que hemos recibido en la gracia divina de Dios Padre Todopoderoso, y que por medio de su Hijo nosotros tenemos esta bendición, esta gracia de hoy poder de alguna manera celebrar la vida, compartir la vida. Y nosotros compartimos desde aquí para llegar hasta ustedes, acercarles un poquito de lo que entendemos, acercarles un poquito más de la palabra, para que ustedes también lo vayan, como dije el otro día, masticando, rumiando esta palabra en la vida de ustedes. Como seguimos recordando y buscando durante la semana, y seguimos caminando con Jesús o por el camino que Él nos dejó marcado, a ver si lo encontramos. Encontrar a Jesús, ¿para qué? Para curarnos de algún mal que tenemos, y por supuesto que son muchos los males que tenemos, y que nos sacie el hambre. El hambre, podemos decir en diferentes maneras: el hambre de la palabra, el hambre de la paz, el hambre de la justicia, y también saciar el hambre que tenemos de conocer a Cristo. Jesús es muy claro cuando Él le dice a su discípulo, Él va directo, como se dice, Él no da vuelta para decir las cosas. Y le dijo a la multitud que lo siguieron al otro lado del mar. Pero Él dijo esta palabra: esfuércense o trabajen por el alimento que no perece. Y esa es la actitud del cristiano que tenemos hoy, de trabajar, esforzarnos para que nuestra vida sea más plena a través de la palabra de Dios. A través de la Santa Eucaristía podemos renovar nuestra fuerza, nuestro compromiso de cristiano, de bautizado. El otro día yo hablaba de la catequesis, ¿no? Que había dicho que los papás se anotan, se inscriben, pero después termina la mamá perseverando. No son todos los papás que no se preocupan. Hay padres que se juegan y se preocupan también por la educación cristiana de sus hijos, pero son pocos, mis queridos hermanos. Jesús armó su equipo de trabajo, podemos decir así, de hombres que no sabían nada, que no entendían nada, pero que en el caminar, en el recorrer del tiempo, fueron aprendiendo.
Y cuando hablo de la catequesis, desde el bautismo de nuestros hijos tenemos un compromiso con Dios. Tenemos una responsabilidad de cristianos de multiplicar los panes en nuestras vidas. Y estos panes, como dije hace un ratito, es la justicia, la paz, el amor. Todos son pan de la vida y que hay que multiplicar en nosotros. Cuando decía la catequesis, es un camino que conduce y nos acerca a Cristo, nos acerca a Dios, nos acerca a la iglesia. No es porque participemos de 1 año, 2 años en la catequesis para nuestros hijos y ya aprendemos todo, ¿no? Nunca terminamos de aprender. Porque desde los sacerdotes, diáconos, ministros, todos nosotros siempre estamos actualizándonos, estamos participando de cursos de preparación, renovando de una manera nuestro espíritu. Y ahí está ese compromiso y esa responsabilidad de cada uno de nosotros para que la catequesis, la palabra de Dios, pues se pueda impregnar en la vida de uno. Y para que los hijos puedan encontrar en su papá o en su mamá el reflejo, ¿no? Que no va a ponerse a contradecir, va a tener un respaldo, va a decir, no, mi papá hoy, yo también voy. Es cierto que es más fácil quedarnos a mirar la tele, otros van a jugar fútbol, otros van a jugar o pasar un rato. ¿Y Dios para cuánto? Por eso Jesús, después de la muerte de Juan, su amigo, cuando se entera que lo habían asesinado, él se aleja de la gente. Se va a un lugar desierto para estar a solas, de alguna manera para poder guardar luto o duelo por su amigo, que de alguna manera fue anticipando la venida de Cristo. Él fue abriendo y preparando el camino. Pero la gente no lo deja. La gente no le da tregua, descubre, lo siguen. Entonces Jesús, cuando levanta la cabeza, mira la multitud de nuevo junto a él y él siente compasión por ellos que estaban ahí, que lo seguían ya de varios días. Y se pone a sanar a los enfermos. Y en esta acción, en esta situación que estaban ya entrando el sol, al atardecer decía la palabra o dice la palabra, los discípulos se acercaron a Jesús, algunos para decirle, Señor, despide a la gente para que vaya, porque ya se hace tarde, y que vayan a los comercios, a las ciudades, a comprarse alimento. Y Jesús de nuevo le dice, denles ustedes mismos de comer. Y la actitud de los discípulos que se acercaron fue decir, pero tenemos solo 5 panes, 2 pescados, ¿qué podemos hacer con esto para tanta gente? Y Jesús, sin perder la calma, sin perder la paciencia, le dice, tráiganmelo acá. Y Jesús toma los 5 panes, los 2 pescados,
levanta los ojos al cielo y bendice. Y manda que los discípulos vayan y repartan, que distribuya entre la gente. Y la palabra de Dios nos dice que eran más o menos aproximadamente 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños que acompañaban en esa multitud. En el texto del domingo pasado, Jesús dice, recojan todo lo que sobra para que no se pierda nada. En este texto que estamos compartiendo ya es el Evangelio de San Mateo, donde sigue la multiplicación de los panes y sigue Jesús multiplicando los panes para nosotros. Nos sigue dando vida a través de su cuerpo y su sangre. Y en este domingo que vamos a celebrar, vamos a compartir el texto del Evangelio de San Juan. Seguimos capítulo 6, 41 al 51, que dice así. Los judíos murmuraban de Jesús porque había dicho, yo soy el pan bajado del cielo. Y decían, ¿acaso este no es Jesús, el hijo de José? Nosotros conocemos a su padre y a su madre. ¿Cómo puede decir ahora, yo he bajado del cielo? Jesús tomó la palabra y les dijo, no murmuren entre ustedes. Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió. Y yo lo resucitaré en el último día. Está escrito en el libro de los profetas. Todos serán instruidos por Dios. Todo el que oyó al Padre y recibe su enseñanza, viene a mí. Nadie ha visto nunca al Padre, sino el que viene de Dios. Solo Él ha visto al Padre. Les aseguro que el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Sus padres en el desierto comieron el maná y murieron. Pero este es el pan que desciende del cielo, para que aquel que lo coma no muera. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá eternamente. Y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Seguimos con las multiplicaciones de los panes, con la Santa Eucaristía. ¿Por qué los judíos que lo escuchan, o al escuchar a Jesús, se pusieron mal, furiosos, de vuelta? Porque ¿cómo acaso no es el hijo de José de María y nos viene a dar de comer su carne? ¿Cómo puede decirnos que he bajado del cielo? Para ellos era motivo de escándalo. Por eso Jesús toma la palabra. Nadie viene a mí si no lo atrae el Padre. El Padre es el que lo atrae a todos. Jesús fue el que vino a hacer que se cumpliera todo lo que estaba escrito en el libro de los profetas. El pan que yo les daré es el pan para la vida eterna. Esto es lo que Jesús nos da hoy a comer, su pan, su cuerpo y sangre, a través de la Eucaristía. Jesús, por supuesto que
se habrá puesto un poco incómodo cuando empiezan a criticar. Él es criticado. La otra vez cuando compartíamos un texto en donde se burlaron de él, cuando él dijo que era: yo soy el pan de vida. Entonces, nosotros hoy, para ellos y para nosotros, ¿no? En aquel momento, para los judíos era como venir usurpar el lugar de Dios. Es decir, porque Él dijo: yo soy la plenitud, yo soy el pan de vida. La plenitud en el Espíritu. Y porque Él se identificaba a través de la palabra con su propio Padre. Y que su cuerpo era la carne para la comida verdadera. El pan bajado del cielo, el pan de vida. Y sencillamente, entre los que estaban ahí, lo consideraban como uno más de la comunidad, uno más del barrio, podríamos decir hoy. Entonces, con estos gestos de murmuraciones, estas críticas, procede siempre de quienes están faltos de fe, no tienen fe. Y esto sucede hoy en día todavía, que hay muchos hermanos, hay hermanos faltos de fe, alejados de Dios, de la realidad. Vivimos en un mundo que creemos que no hace falta buscar a Dios, porque tenemos todo. Pero todo lo que vamos teniendo, nuestra comodidad, nuestra buena casa, nuestro buen vehículo, nuestro campo de trabajo, tenemos porque Dios nos permite tener. Tenemos la salud que tenemos porque Dios nos da la salud. Y algunos se preguntarán o me dirán a mí: ¿y cómo esta pandemia sigue matando gente? ¿Por qué hay tanta enfermedad? ¿Por qué hay tanta violencia? Y si me preguntan a mí, y yo les hago esta pregunta: ¿y ustedes creen en Dios? ¿Confían en Dios? Porque todo el que cree, dice Jesús, todo el que cree y pone en práctica las palabras que yo digo, serán salvados. De que nosotros seguimos a Jesús, nos vamos a enfermar, que vamos a tener problemas en la vida, vamos a tener. Pero si dudamos, como Pedro también dudó, cuando se encuentra en el medio del mar tormentoso y de repente ven a Jesús caminando sobre el agua y creen que es un fantasma. Y Jesús dice: no tengan miedo, soy yo. Y Pedro, como era el extrovertido, dijo: Señor, si eres tú, mándame que vaya a ti. Y Jesús dice: ven, Pedro, ven. Y Pedro empezó a caminar sobre el agua. Pero cuando mira para los costados, le entra el miedo, le entra la duda y empieza a hundirse. Y Jesús, cuando él grita: Señor, sálvame, y Jesús le tiende la mano y dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y esto es lo que nos pasa hoy, mis queridos hermanos. Hay muchas dudas, mucha falta de fe. No hay plenitud en nuestra conversión hacia Cristo. También en esta semana que estuvimos viviendo, en el texto también del día miércoles decía de la mujer cananea, que grita a Jesús cuando pasa: Señor, Hijo de David.
ten piedad de mí. Mi hija se encuentra atormentada por un demonio. Y Jesús no se detiene, sigue su camino. Y ella sigue gritando. Y su discípulo le dice, Señor, atiéndala, porque nos persigue con esos gritos, con sus gritos. Y Jesús, cuando se da vuelta, ella se postra ante él y le dice, Señor, socórreme, estoy necesitada. Y Jesús le dice, está bueno, no es bueno que tire el pan de los hijos para los perros, a los cachorros. Pero ella, ya serena, calmada, le dice, Señor, pero si los perros comen la migaja que cae de la mesa de sus dueños. Con todo esto ella tuvo la capacidad de serenarse y dialogar con Jesús. Y Jesús le dice esta palabra. Él no le dice, tu fe te ha salvado, por tu gran fe, porque creíste. Y la hija se salva, se mejora, se sana. Entonces, también hoy estamos faltos de fe en este mundo, en esta sociedad que vivimos. A veces se desvía el significado de la Eucaristía cuando se le convierte en algo mágico, porque yo como, mastico, comulgo, ya voy a sanarme, no. La Eucaristía no es milagrosa. Uno lo recibe individualmente y como dije la otra vez, cada fragmento de la Eucaristía está Jesús. Es un pedacito de Jesús. Y cada uno que comulgamos no podemos recibir la Eucaristía para provecho personal, sino para servir, tender la mano a los demás. No es que yo, a través de la Eucaristía, ya tengo todo, ¿no? Tenemos que vivir la plenitud de nuestra fe. Pero siempre el significado de la acción de gracias es lo que nos va a traer a Jesús. Jesús está junto a nosotros, en nosotros, desde nuestra vez que recibimos la comunión. Lo que pasa es que no vivimos la unidad, la plenitud. Vivimos aislados, comulgamos aisladamente. Comulgamos cuando, o muchos comulgan cuando dice que siente necesidad. Pero Jesús dice que el que coma de mi carne vivirá para siempre. Y el que cree en mí no morirá. Entonces, Jesús es el Cordero que fue sacrificado para darnos la vida. Jesús fue el entregado hasta la muerte. Entonces, bajo esta especie de pan y vino, cuerpo y sangre de Cristo, pan que nos santifica por el Espíritu Santo, pan que comemos, que hemos de comer y beber, la Santa Eucaristía, es de alguna manera asimilar la palabra, poner en práctica esa palabra, obrar como Jesús nos pide. Y Él dice en su palabra que podríamos hacer aún mayor de lo que Él hace. Su carne es comida verdadera y su sangre es bebida verdadera. Entonces,
A causa de Jesús vamos a ser perseguidos, a causa de Jesús vamos a ser criticados como el mismo Jesús fue criticado por su gente. Pero si no hay plena vida en nosotros a través de los sacramentos, entonces Jesús está lejos de nosotros. La fe en la Eucaristía exige reconocer que ahí en ese pedacito de pan se encuentra el don de Dios, se encuentra el amor sin límite de Dios al servicio de la plenitud de las personas que se convierten y se convierten de verdad. ¿Con qué actitud nosotros participamos de la Santa Eucaristía? Pregunta para que durante la semana ustedes puedan rumiar y ver. ¿Para qué no es para nosotros un sacramento de fe, la Santa Eucaristía también? Y así tener presente estas fiestas, ahora que estamos celebrando, 7 de agosto, fiesta de San Cayetano, patrono del pan del trabajo. Ponemos en las manos de San Cayetano nuestra necesidad de trabajo, los que no tienen y los que tenemos, dar gracias a Dios por el trabajo, por el pan, por la salud, lo que sea, que demos gracias a Dios porque Él es el que nos da. Tengan una semana bendecida, llena de gracia, a través del amor de María, que es la que acerca nuestros deseos, nuestras intenciones a su Hijo Jesús. Ella que guardó todo en su corazón, también nos ayude a guardar en su corazón y a imitar el hogar de Nazaret. Que Jesús, que resucitó después de su muerte en la cruz, nos dé la fuerza, la sabiduría y el entendimiento. Y que San José ruegue por nosotros y proteja nuestros hogares y que nos libre de todo este mal de la pandemia. Y que la gracia de Dios, la bendición de Dios, los reciba con un corazón abierto, necesitado, sediento, hambriento del amor, de la gracia y la misericordia de Dios. Y que ese Señor que vino a darnos la vida, este médico, nos sane de todas nuestras necesidades, nuestras enfermedades, porque son muchas y necesitamos ser curados. Pero primero acerquémonos a Jesús, recibamos y los recibamos con ese amor que Él nos regaló y que nos pide para que nosotros podamos vivir la plenitud de la vida. Hasta un próximo encuentro y no se olviden de dar un like ahí y inscribirse en este canal para recibir todas las notificaciones, la música y todo lo que podemos compartir con ustedes. Y le agradecemos a los que se inscriben. Que Dios les bendiga en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, quiero ser